Bienvenido a casa. Somos Cristo, tu única esperanza. Prepárate para recibir lo que Dios hoy tiene para tu vida. Una palabra de fe, amor y esperanza que transformará tu vida para siempre. A continuación, te dejamos con la palabra. Gracias, Señor. Bien, yo quiero que usted me acompañe, por favor. Vamos a leer 3 versículos. Vamos a compartir el libro de Juan, capítulo 4, verso 24. Luego vamos a leer el Salmo 33, verso 3. Y luego vamos a leer el Salmo 47, verso 7. San Juan 4, 24 dice Jesús hablando con la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Salmo 33, verso 3. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. El Salmo 47, verso 7 dice: porque Dios es el Rey de toda la tierra. ¿Cuántos creen eso? Dios es el Rey de Chile también. Cantad con inteligencia. Bien, quiero compartir el tema de hoy, los medios de gracia, que hemos estado desarrollando también allá en nuestra iglesia de Viña del Mar. ¿Qué es lo que son los medios de gracia? Yo recuerdo hace muchos años atrás, en la sinagoga, nuestro pastor, en una ocasión, ministrándonos la Santa Cena, él decía: este es un medio de gracia. A mí me llamó mucho la atención ese concepto, medio de gracia. Y bueno, como a mí me gusta leer harto, me gusta investigar, encontré que Dios ha establecido dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor, estos diversos medios de gracia que Dios tiene. Alguien dirá: pastor, ¿qué significa medio de gracia? Bueno, como una definición podíamos llegar a esta conclusión, que los medios de gracia son diversos canales que Dios usa para bendecirnos. Voy a repetir eso. Los medios de gracia son diversos canales que Dios usa para bendecirnos, para fortalecer nuestra fe y cultivar el crecimiento de su pueblo. Mire qué lindo poder entender qué significa un medio de gracia. Hay otra definición que también me gusta mucho, que dice que los medios de gracia son los instrumentos por medio de los cuales el Espíritu Santo hace que los creyentes crezcan por la gracia a semejanza de Cristo. Esos son los medios de gracia. O sea, son los instrumentos que el Espíritu Santo utiliza para hacernos crecer y que la iglesia sea conformada a la imagen de Cristo. ¿Cuántos creen, hermano, que Dios nos ha traído para crecer? ¿Sí? Dígale al hermano que está al lado: Dios te ha traído aquí para que crezcas. Dígaselo eso. Muy bien. Muchas veces nosotros utilizamos textos para entender que la vida cristiana es un desarrollo espiritual. Por ejemplo, como dice el libro de Proverbios capítulo 4, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó algo bueno en nosotros. Dios comenzó no algo malo, Dios comenzó una buena obra y Dios la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay otro texto allá en 2 de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 18, dice que ahora avanzamos a cara descubierta, viendo la gloria de Dios. Somos transformados de gloria en gloria. Diga conmigo: de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor.
O sea, Dios utiliza estos medios de gracia con el propósito de hacernos crecer y recibir bendiciones de parte de Dios. Tenemos varios medios de gracia dentro de la iglesia del Señor, se los voy a enumerar. Esto significa, porque yo quiero compartir solamente un medio de esta lista que tengo acá, ¿eso significa que necesito varios domingos para poder venir otra vez, pastor? No, una broma. No. Estos diversos medios de gracia, habíamos dicho entonces que, número uno, es la predicación de la palabra. A través de la predicación de la palabra somos bendecidos. La predicación es un medio de gracia. Otro medio de gracia que Dios usa es la Santa Cena. ¿Ya? Porque a través de la Santa Cena participamos del pan y del vino que representan simbólicamente el cuerpo y la sangre del Señor. También somos bendecidos con su presencia. Somos bendecidos con su presencia. La oración que nuestro pastor ha invitado a las 6 de la mañana es un medio de gracia en el cual usted y yo crecemos y somos bendecidos por el Señor. ¿Qué otro medio de gracia? Los diezmos y la ofrenda son medios de gracia en el cual también nosotros somos bendecidos de parte de Dios. Como dice el libro de Malaquías, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no os abriré ventana de los cielos y derramaré, ¿qué cosa? Bendición hasta que sobreabunde. O sea, la generosidad, diezmo y ofrenda, también Dios los usa como canales para bendecirnos, para bendecir a su pueblo. Otro medio de gracia también es el bautismo en las aguas. Cuando todo creyente que ha recibido a Jesús como Señor tiene que bajar a las aguas del bautismo, no para ser salvo, sino para dar evidencia que ya ha sido salvado por la fe en Jesucristo. Amén. El bautismo en agua también es un medio de gracia. La adoración, la comunión, el congregarme es un medio de gracia. Por ejemplo, el Salmo 133, versículo 1, que todos lo conocemos acá, donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice el texto, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Punto y coma. Porque allí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. En ese lugar donde me congrego, donde participamos en comunidad, donde reflejamos una vida familiar piadosa, en ese lugar Dios envía bendición y vida eterna. O sea, Dios usa estos medios, estos diversos medios de gracia para fortalecer nuestra fe, para bendecir nuestra vida y hacernos crecer para la gloria de Dios. Ok, ¿por qué son medios de gracia? Porque todas las bendiciones que hemos recibido son inmerecidas. Por eso se denomina medios de gracia. Porque todo lo que hemos recibido, todos los regalos, todas las bendiciones, la familia, los hijos, en este caso yo que tengo mi primer nieto, todo eso lo hemos recibido por la pura y exclusiva gracia del Señor. Y eso significa que no tiene nada que ver con quienes somos, que lo que hacemos, cómo nos hemos comportado, sino que simplemente es la gracia de Dios manifestada sobre el hombre pecador. Amén. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, a veces hay gente que se levanta por la mañana pensando de que Dios les debe algo. Hay gente que tiene esa actitud como que si Dios algo le debiera, y se levantan todos los días por la mañana como exigiéndole a Dios, como que Señor, tú me debes algo. Al contrario, hermanos, usted a Él se lo debe todo. Usted a Él se lo debe todo. Yo a Él se lo debo todo, desde que me levanto hasta que me acuesto. Por eso el título medios de gracia, porque toda bendición, como dice el libro de Santiago, todo don perfecto, todo regalo desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay sombra ni cambio de variación. Entonces, por eso son denominados medios de gracia. Y estos medios de gracia están canalizados exclusivamente, y esto es algo muy importante, algo muy importante, estos medios de gracia están canalizados solo a través de la iglesia local. O sea, yo en mi casa no puedo ser bendecido.
Yo fuera del cuerpo no puedo ser edificado. Yo fuera del cuerpo no puedo ser fortalecido. Este canal que Dios tiene es nuestra iglesia local. Amén. O sea, aquí somos bendecidos, aquí podemos crecer. Como recuerdo mi pastor Fernando decía, hablando del Salmo 192, él decía que de la única manera en que vamos a fructificar es en los atrios de la casa de Dios. Amén. Es aquí donde somos bendecidos, donde fructificamos. Somos plantados en la casa del Señor. Por eso aquellos que dicen, no, aquí en mi casa yo escucho la palabra, en mi casa escucho la radio, en mi casa veo la televisión, no es necesario congregarme, no es necesario participar de una iglesia local. No, eso no es verdad. Dios, donde envía bendición y vida eterna, es donde nos congregamos. Es fundamental, porque Dios utilizará la iglesia local, vuelvo a reiterar, para hacernos crecer, para bendecirnos y ser conformados a la imagen de Cristo. Ahora, hoy quiero hablar acerca de uno de estos medios de gracia que yo sé muy bien, sobre todo en la alabanza, que lo conocen muy bien. Y wow, cuando venimos a las reuniones sentimos algo especial. Hay una atmósfera que comienza a cambiar, hermanos, que es la adoración. Diga conmigo, adoración. Adoración. Vamos a hablar de esta temática, la adoración. La adoración es el tema que establece y en cierto aspecto se enfatiza en toda la historia de la redención. La adoración es el tema de la historia de la salvación, el propósito supremo por el cual usted y yo fuimos redimidos. La adoración. En el capítulo 1 del libro de Efesios, esto no está acá en las notas, pero estoy recordando un texto que dice en el capítulo 1 de Efesios, dice que Dios nos redimió, que Dios nos formó y Dios nos salvó para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Hay un texto preferido que me gusta mucho, Efesios capítulo 2, versículo 10, donde dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Efesios 2:10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué significa ese texto? Significa que somos el poema que nace en el pensamiento y en el corazón de Dios. La iglesia, la novia de Cristo, es el pensamiento, es el poema. El texto griego dice hechura, habla de poema, el término griego que significa que somos un pensamiento poético que nace en el corazón de Dios y que hemos sido expresados por su amor. Por eso el texto dice a los que antes conoció. Por eso la Escritura dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso significa, iglesia del Señor, que todo lo que necesitamos en la vida, Dios lo tiene preparado de antemano. Amén. A lo mejor aquí hay muchos jóvenes acá, hay muchos chicos. Hay muchos chicos solteros, muchas jóvenes solteras, a lo mejor chicos que no saben a lo mejor cuál va a ser su vocación, su llamamiento, a lo mejor no tienen idea. Pero yo les quiero decir una cosa, que ya Dios lo tiene preparado de antemano todo Dios lo tiene preparado, tu trabajo, tu familia, tu esposa, cuántos hijos vas a tener, qué ministerio Dios va a poner en tu vida. Dios lo tiene preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Son promesas extraordinarias del Señor, hermanos. A veces pensamos, Dios, ¿qué va a hacer de mí? Yo cuando tenía unos 12 años decía, Señor, ¿dónde voy a estar cuando tenga 20 años? De repente era un poco filósofo. Yo me iba en la profunda y me hacía muchas preguntas con respecto a la muerte también. Muchas preguntas me hice con respecto al tema de la muerte, hasta que conocí a Cristo a la edad de 15 años allá en Coronel, la zona carbonífera. Y una vez escuché a un pastor que decía, Juan capítulo 14, recuerdo el texto que decía, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:1. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo comencé, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y comencé a leer la Biblia y me di cuenta, hermano, que después de la muerte hay una vida mucho mejor. Amén. Pablo decía, prefiero partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es
ganancia. Romanos también, Pablo le escribe a los romanos diciendo: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que moramos, del Señor somos. Aleluya, maravilloso. Wow, ni la muerte, ni la vida, ni la muerte nos podrán separar del amor de Cristo. Extraordinario, hermano. Bien, entonces la adoración es el tema de la historia de la salvación. Usted sabía también que es el ministerio que durará por toda la eternidad. Se acabarán las lenguas, se acabarán las profecías, se acabarán los ministerios, se acabará todo lo que hoy es muy necesario dentro de la iglesia del Señor, pero cuando aparezca el sol de justicia, todo lo que es en parte, dice Corintios 13, todo lo que fue en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, cuando Cristo regrese por su iglesia, ya no vamos a necesitar más los dones, las sanidades y cosas por el estilo, porque vamos a estar con Él cara a cara. Amén. Y la adoración será el ministerio que nunca tendrá fin. Amén. Todo un día se terminará, todo acabará en lo que estamos haciendo como iglesia en este tiempo. Pero cuando estemos cara a cara, la adoración fluirá. Hay un texto en Apocalipsis capítulo 22, verso 4 al verso 5. Dice el texto: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Alguien dirá: pastor, ¿cuál es la actividad en la eternidad? Cuando estemos con el Señor, ¿vamos a estar arriba en aquellas nubes blancas con una lira, vestidos de blanco y comiendo uva? No, usted va a estar allí sirviendo. Usted va a estar allí adorando, usted va a estar allí sirviendo al Señor. Y eso es lo que dice el texto. Y verán su rostro y su nombre estarán en sus frentes. Adoración al Señor es atribuir la honra, la gloria, la alabanza. Es atribuirle a Él la reverencia. Es reconocer que no hay nadie como nuestro Dios, tanto por su grandeza como también por su bondad. Hubiere yo desmayado, decía David en los Salmos, sino que creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Por tanto, adoración es reconocer lo que Él ha hecho y reconocer también su bondad. En la adoración ministramos al Señor. Esto yo sé que usted lo conoce muy bien. En la adoración ministramos al Señor. Esa palabra ministración significa usted sirve a Dios en la adoración. Y también Dios nos ministra a nosotros. Por eso la adoración o la alabanza es un canal, es un medio, es un conducto de gracia que Dios usa para bendecirnos. Me gusta la definición de un hermano que escribió una sistemática, Wynand Gruden, que es pentecostal. Él dice, comillas: cuando el pueblo de Dios adoraba en el Antiguo Testamento, Dios venía de una forma visible para morar en medio de ellos. Él venía de una forma visible para morar en medio de ellos. En el Nuevo Testamento eso no ha cambiado mucho. En el libro de Santiago, capítulo 4, la primera parte del versículo dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios. Señor, yo me acerco a tu presencia. Hay un salmo que dice, me parece el Salmo 85, versículo 2: alleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Cuando, hermano, entramos en la adoración, usted se acerca a la presencia de Dios. Como dice el libro de Hebreos, en el capítulo 4 dice: porque por medio de Cristo nos acercamos al trono, tenemos libre acceso al trono de la gracia, donde allí ministramos al Señor y también Dios nos ministra a nosotros. Somos bendecidos por la gracia del Señor. Es más, conforme el pueblo de Dios adoraba en el Antiguo Testamento, Él los libraba de sus enemigos. Recién cantábamos una preciosa alabanza, que algo de guerra, algo así. Eso mismo.
¿Ya? Y justamente la adoración es un arma de guerra. Como dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, dice que aunque nuestras armas, aunque militamos según la carne, no batallamos según la carne, sino que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, cuando el pueblo alaba, algo ocurre en el mundo espiritual, algo comienza a desatarse en favor de su pueblo. Y yo quiero leer una historia así en forma bien rápida en 2 de Crónicas capítulo 20 versículo 18, que refleja, hermano, este ejercicio divino. Cuando usted alaba, Dios no puede quedar simplemente en forma, no sé cómo decirlo, mirándonos, sino que cuando usted alaba, dice que Dios desciende y habita. ¿Dónde? En las alabanzas de su pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 18. Dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron del desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y le dijeron, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque sus misericordias es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso entre los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra el monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. En otras palabras, comenzaron a matarse entre ellos mismos, los mismos enemigos de Israel. Cuando Josafat puso a todos los cantores y a todos aquellos que tenían ornamento sacerdotal a entonar cánticos al Señor, diciendo: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre, Dios descendió y derramó confusión sobre los enemigos de Israel. Yo no sé, en esta mañana, denle un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Dios. Yo no sé si en esta mañana alguien vino con tremendas batallas, con tremendas luchas. A lo mejor alguien vino con miedos, con conflictos internos. A lo mejor alguien vino hoy día con tremendas preocupaciones o enfermo. En cierto aspecto, hoy nuestros enemigos ya no son enemigos físicos. Recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Entonces nuestra batalla está en el campo espiritual, y la alabanza es un arma poderosa para que Dios venga a nuestro auxilio, para que Dios descienda. Y aunque alguien aquí vino con temores, con miedo, con sensaciones de fracaso, quedé impactado por el testimonio de la hermana que comentó la muerte de una hija. Hermano, ojalá nunca estar en esos zapatos, debe ser horrible, una angustia dolorosa. Pero cómo la hermana comenzó a contar su testimonio y que cómo Cristo cambió toda esa realidad. Porque entendemos que cuando comenzamos a adorar, cuando comenzamos a exaltar, cuando comenzamos a honrar al Señor, los temores se van, el miedo se va, la depresión huye en el nombre de Jesús y los enfermos son sanados. Cuando tú alabas, algo sucede en el mundo espiritual, algo ocurre, algo se desata. Dios viene y comienza a confundir a nuestros enemigos. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Bendito, bendito sea el Señor. Yo recuerdo, hermanos, a lo mejor algunos
bueno, mis familiares más cercanos, Pastor Fernando, mi mamá que está aquí, familiares que están muy cerca mío, por ahí por el año, ¿cuándo fue esto? 2001, 2002. Recuerdo que me cambié de casa, me fui a vivir a la Florida, me acuerdo, y una tía me arrendó una casa, una tía mía. Y yo siempre decía, ¿por qué los enchufes están tan arriba? Se supone que los enchufes siempre están más o menos a la mitad de la altura de la casa, o a veces en el piso. Pero ¿por qué están tan arriba? Yo no entendí. Hasta que llegó la primera lluvia y me inundé. Yo dije, ahora entiendo. Y recuerdo que fue una experiencia bien traumática, bien fuerte. Mis hijos estaban pequeños, me acuerdo. Llamé a mi papá, que en ese tiempo estaba vivo y vivía con el pastor Fernando en Maipú. Él vino a buscar a mis hijos y a Rosalía. Y yo me quedé solo ahí, con el agua hasta la rodilla. Todos mis muebles, los 4 palitos que tenía se pudrieron. La alfombra, tuve que botarla. Varias cosas tuve que ponerla arriba de la mesa del comedor. Pero incluso, imagínense, la alcantarilla se subió. Con eso le digo todo. Eran las 6 de la mañana, los bomberos llegaron con unas motobombas, comenzaron a sacar. Pero antes que llegaran los bomberos, yo recuerdo que salí al patio, que era un patio más o menos grande allá en la Florida. Comencé a levantar mis manos y comencé a adorar. Comencé a cantar. Yo decía, yo sé que el diablo está esperando que yo maldiga a Dios, que cuestione a Dios, pero levanté mis manos y comencé a adorar y comencé a adorar y comencé a exaltar al Señor. Sentí, hermano, una presencia tan extraordinaria de Dios en ese mismo lugar donde todo estaba podrido, hermano, el olor era insoportable, pero allí comencé a adorar y exaltar a Dios y comencé a decir, Señor, por encima de cualquier circunstancia que yo pueda estar viviendo en mi vida, tú eres exaltado, tú eres adorado y tú sigues siendo Dios. Amén. Fue maravillosa esa experiencia. Al principio fue traumática, pero después con los minutos me di cuenta que en toda circunstancia los hijos de Dios tienen que exaltar al Padre. Porque sabemos que a través de la alabanza, a través de la oración, Dios desciende y nos comienza a dar victoria. Bueno, ¿cuál fue posteriormente? Me fui a vivir con el pastor Fernando. Y fui bendecido allí también. Así que fue un tiempo de mucha edificación. Pueblo del Señor, escúcheme bien, hay una escritura que muchas veces nosotros la mencionamos, pero a veces no nos detenemos un poquito en esos detalles tan enriquecedor que tiene las escrituras, la palabra de Dios. Romanos 8:28, muchas veces mencionamos ese texto, pero a veces lo pasamos en forma rápida, donde dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esa palabra, todas las cosas, ¿qué involucra, Señor? Todas las cosas, lo bueno y lo malo. ¿Me escuchó? Tanto lo bueno como lo malo. Hay una versión, no sé si en la traducción lenguaje actual, no recuerdo, pero una vez leí una traducción que decía que Dios canaliza todas las cosas para bendecirnos. Dios ocupa todas las circunstancias dolorosas, difíciles. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que pasar este proceso, Señor? ¿Por qué tengo que vivir estas experiencias dolorosas? ¿Por qué, Señor? Pero cuando entendemos que dentro de la soberanía de Dios, cuando yo declaro que Dios es soberano, estoy declarando que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, que no hay nada que se le escape al control de Dios. Él tiene los hilos de la historia. Él está en su mano. Y como leí por ahí, cuando ocurrió el desastre en Nueva York, que muchas veces se preguntaron, ¿dónde estaba Dios allí cuando cayeron las Torres Gemelas? Yo les quiero decir una cosa, Dios estaba sentado en su trono. Y todo está sujeto bajo la autoridad suprema de la soberanía de Dios. Por eso nunca tengas temor, nunca cuestiones a Dios cuando estés pasando momentos de dolor, de amargura, de tristeza, o cuando escuches una mala noticia que te afecte. Tranquilo, confía, algo Dios está haciendo y Dios te dará una gran victoria, hermanos. Sí, Señor. Amén.
Hermanos, cuando entramos en adoración, Dios nos revela situaciones que en lo natural es difícil de comprender. Por favor, capte esto. Cuando usted adora, cuando usted entra en ese ambiente de adoración, la adoración, hermanos, en la adoración, en ese ambiente, en esa comunión con Dios, Dios te revelará cosas que en lo natural es imposible de comprender. El Salmo 73, versículos 16 y 17, la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: traté de entender por qué los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil, decía el salmista. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Entré en tu santuario y por fin entendí el destino de los perversos. Vuelvo a reiterar, hay preguntas, hay situaciones que en lo natural uno no lo va a entender, no lo va a comprender, pero cuando usted se mete en el secreto de la adoración, cuando usted se mete con Dios, en la adoración, en la oración, en la búsqueda con Dios, allí en la intimidad del santuario, Dios te revelará cosas que en lo natural es imposible de comprender. Bendito sea el Señor. Yo recuerdo hace años atrás, mi pastor predicó: ¿por qué prospera el impío? ¿Por qué prospera el impío? ¿Por qué nosotros que nos hemos guardado, que nos hemos mantenido en integridad de vida, por qué nos cuesta tanto? ¿Y por qué cuando uno ve gente que odia a Dios, gente que aborrece a Dios, de repente tan fácil como comienzan a crecer, a prosperar sus trabajos, sus negocios, su familia, como que no le costara nada, hermanos? Pero cuando uno entiende que cuando nos metemos con Dios, entendemos el fin de ellos. Y cuando uno lee ese salmo, uno llega a la conclusión que la prosperidad del impío es corta. ¿Me escuchó? La prosperidad de aquellos perversos que odian a Dios y que en apariencia tienen tanto éxito, en apariencia son, no sé, como que les sobra todo o que lo tuvieran todo, en apariencia dice que eso será corto, pero la prosperidad que da Dios es una prosperidad eterna. La prosperidad de Dios dice que no trae dolor, no trae tristeza. La prosperidad que entrega el Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Cuando Dios bendice a su pueblo, dice la Escritura, ya Pablo escribiendo a Timoteo, le dice que debemos de confiar en Dios, no en las riquezas, sino en el Dios, quien nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En Él debemos de poner nuestra confianza y nuestra seguridad. Años atrás yo compartí una palabra acerca de José. José, ¿usted sabe quién fue José? El que fue vendido por sus hermanos y que llegó a Egipto como esclavo, ¿se acuerda? Dice la Escritura que estando en la casa de Potifar, al parecer Potifar lo tenía afuera cuando recién lo compró, pero dice la Escritura de que Potifar se dio cuenta de que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba en su mano. Así que lo sacó del campo y lo metió dentro de su casa. Y dice que todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Todo lo que José hacía. Ahora, si uno comienza a analizar esas vivencias al inicio de que tuvo José. José era un esclavo, y un esclavo era una persona que no tenía derecho a nada, ni tampoco era alguien quien tenía algo propio para él, sino que era un esclavo. Todo lo que José disfrutaba era de Potifar. Por tanto, en términos materiales, José, si podemos decirlo de esa manera, no era tan próspero material porque era un esclavo. Pero ojo, todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Y llegué a la conclusión, una de las tantas conclusiones que la Biblia nos revela, que prosperidad no solo tiene que ver con las cosas que nos rodean, sino con cuánta riqueza de Cristo usted tiene por dentro. Y lo demás será cuestión de tiempo. Dígale a aquel que está al lado, lo demás será cuestión de tiempo. Dígaselo. Amén. Por eso, segunda de Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado
en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Recuerde que José fue un esclavo, pero lo que hacía José, Dios lo hacía prosperar. Pero el destino de José no era ni ser esclavo, ni estando en la cárcel, sino que el destino de José es estar al lado de Faraón, es estar en el palacio. Amén. A lo mejor hoy tú te estás moviendo en situaciones un poco estrechas. A lo mejor hoy tu necesidad económica es un poco fuerte. Pero mantente firme, mantente participando en estos medios de gracia, porque lo demás será cuestión de tiempo. Amén. Sí, Señor. Bendito sea Dios. La adoración prepara la atmósfera. La adoración prepara la atmósfera. Por eso es importante no solo llegar en el momento en que nuestros pastores suben a predicar, sino que cuando comienza el culto estar ya instalado. ¿Por qué? Porque la adoración prepara la atmósfera. ¿Prepara para qué la atmósfera, pastor? Para la revelación de la palabra, para la predicación. La tierra es removida, la tierra es trabajada, para que luego la semilla de la palabra comience a ser sembrada en nuestros corazones. Por eso yo no me pierdo la primera parte de la adoración, de las alabanzas. Es fundamental estar allí, participar, llegar más temprano y ser parte de la coordinación. Nosotros le llamamos coordinación. También a través de la adoración, hermano, tiene que fluir la presencia del Señor. Adore, fluya, exalte al Rey, levante sus manos. Yo creo que nadie se va a enojar ahí. ¿Y qué le pasa? No. Sino que todos vamos a entrar en este ambiente, en fluir en la alabanza, en la adoración. Si podemos saltar, saltemos al Señor. Como decía Israel, usted no ha venido a un funeral. Bueno, así no lo dijo, pero él dijo, usted ha venido a una fiesta. Yo allá en Viña del Mar le digo, hermano, usted no ha venido a un funeral ni a un velorio, usted ha venido a una celebración. Dios nos ha traído a celebrar. ¿A celebrar qué, pastor? La salvación, el perdón de mis pecados, la gracia del Señor operando en mi vida, las bendiciones que hemos recibido. ¡Aleluya! ¡Oh, Señor! Estoy pendiente del reloj, ¿no? Cuando la atmósfera, el ambiente está presente, no cuesta en decir amén, fluye y sale solo el aleluya, el gloria a Dios. Yo nunca me voy a olvidar, hermano, una vez escuché a un pastor allá en Lota, en el sur, que decía, hermano, necesitamos mover un avivamiento del Espíritu Santo, necesitamos que Dios derrame su gloria y que el fuego caiga en la reunión. Pero yo le voy a indicar cuál es la dirección para que eso ocurra. Y él decía, si usted quiere ser sanado, si usted quiere ser restaurado, si usted quiere ser bendecido, si usted quiere adorar con libertad al Señor, hay una dirección. Y preguntaba, ¿sabe cuál es esa dirección? Anótelo, es calle Aleluya, esquina Gloria a Dios. Amén. No sé si me entendieron. Su alabanza tiene que estar de continuo en nuestra boca. Amén. Allí vamos a encontrar ese milagro. Allí vamos a encontrar esa respuesta que necesitamos. Métase en la adoración y usted verá cómo Dios pelea sus batallas. A veces pasa también, cuando la gente está fría, cuando la gente está un poquito rígida, porque hay muchos hermanos que vienen de sus trabajos y de repente vienen con muchas batallas. A veces nosotros comenzamos los pastores a utilizar algunas muletillas para levantar el ánimo de la gente y comenzamos a decir, ¿cuántos dicen amén? Y a su nombre. Entonces, pero cuando la gente, hermano, entra en un ambiente distinto, en un ambiente de adoración, en un ambiente de exaltación, la gente, hermano, fluye naturalmente. Y uno, hermano, uno los comienza a mirar y uno tiene que darse un paso al costado y decir, no, esto es tremendo, esto no lo provoqué yo, es Dios nomás tiene que estar aquí. Es maravilloso, hermano, cuando Dios comienza a traer libertad, a traer sanidad, restauración en medio de su pueblo. La gente fluye con libertad en la adoración. Juan 4:23 dice, ¿qué es un verdadero adorador? Alabanza es proclamación, alabanza es la declaración de las grandes y poderosas obras de Dios.
Usted va a encontrar en el Antiguo Testamento estas expresiones: tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres hacedor de maravillas, tú eres mi varón de guerra. Porque cada vez, hermano, que adoramos y exaltamos, estamos proclamando la grandeza del Señor. En resumen y en conclusión, cuando usted adora, usted es bendecido. Dios utiliza ese canal, ese conducto que es el medio de gracia, para poder llenarnos con su presencia y salir de aquí tan lleno del Señor que vamos a comenzar una semana victoriosa. ¿Cuántos creen eso? Sí, Señor. Amén. Y se los profetizo con los ojos abiertos: en 3 días bajarán de peso. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es maravilloso, hermanos. Yo le invito a que se ponga en pie, por favor. Alabanza, adoración es nuestra arma de guerra. Si en esta mañana existen personas que han venido por primera vez, si hay personas que a lo mejor esta palabra les ha llegado, les ha hablado directamente a su corazón. A lo mejor hay personas que han venido con miedos, con temores, con frustraciones, con malas noticias. A lo mejor tuvieron un lindo 18 y justo ayer pasó algo. Bueno, yo quiero orar por mis hermanos. Si hay alguna persona con ese tipo de necesidad, con frustraciones, dolores, amarguras y gente que está enferma, yo le invito por favor rápidamente que venga aquí adelante. Deje de hacer una oración por usted. Dios me ha traído de Viña del Mar a orar por usted. Yo quiero que usted salga de aquí bendecido a través de estos medios de gracia que Dios está usando en su iglesia local. Vamos a orar. Eso es, pase rapidito por favor. Vamos a orar. Yo sé que algo Dios va a cambiar, algo Dios va a provocar, porque le vamos a adorar esta mañana. Dios va a pelear nuestras batallas. Usted adora aquí y Dios peleará su batalla esta semana en su trabajo. Sí. Dios peleará esa batalla difícil con tu jefe, en la administración, con la gente que está arriba tuyo. Dios peleará esa batalla y Dios te honrará. Vamos a orar. Amén. Eso es. Gracias, Señor. Vamos a hacer esta pequeña oración. ¿Cuántos creen que la oración eficaz del justo puede mucho? Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar, Señor, por todas estas preciosas personas que han pasado aquí adelante, Señor. Tú conoces sus nombres, tú conoces sus historias, tú conoces sus necesidades, tú conoces sus problemas, Señor. Y esta es la mañana en que tú vas a provocar un milagro extraordinario. Señor, algo se va a soltar en su familia. Aquí hay padres que tienen problema con los hijos, hijos rebeldes, hijos que piensan que se las saben todas, han tenido discusiones, pero esta es la mañana en que Dios cambiará el corazón de tu hijo. Dios mudará ese corazón rebelde en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios se moverá allí en tu familia y un día toda tu familia llegará a este lugar. Todos, todos. Señor, y sé, Padre, que serás exaltado por esa respuesta y por ese milagro. Señor, yo bendigo a cada matrimonio que está en esta mañana, Señor. Oramos, Señor, para que tú traigas consuelo, fortaleza y que el amor cada día comience a ser cultivado, el respeto y el amor entre ellos. Yo bendigo esa relación familiar, ese hogar, ese hogar, ese pequeño Edén que tú le has dado a cada familia. Bendecimos, Señor, la vida de cada uno de ellos. Oramos por aquellos que están trabajando, por aquellos que están teniendo conflictos, por aquellos que están teniendo serios problemas en el trabajo. Oramos, Señor, para que cuando comience mañana esta semana, Señor, el problema ya esté solucionado. Porque sé que mientras te adoramos, tú confundes a nuestros enemigos. Señor,
como nos ministraba el chico de la canción, Señor, que el Salmo 23 dice que frente a la mesa de mis angustiadores, Señor, vamos a sentarnos y a disfrutar de esa mesa generosa. Señor, ciertamente nuestros ojos verán la recompensa de los impíos. Señor, sé que ese milagro hoy está sucediendo. Señor, yo sé, Padre, que todo cáncer se frena en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo cáncer desaparece, se va de nuestro organismo ahora, en el nombre de Jesús. Oh Dios, gracias por lo que va a suceder. Gracias, Padre, por los exámenes. Señor, que todos saldrán buenos de esta semana. Todos los exámenes saldrán totalmente normales. Normales los exámenes. Señor, y por la fe desde ya te damos gloria, te damos alabanza, te damos gratitud, adoración. Porque la fe nos enseña a celebrar la victoria antes que suceda. Gracias, Señor. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos que en esta mañana ha pasado aquí delante. Bendecimos sus vidas y que esta semana sea una semana extraordinaria para cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Oh, te exaltamos. Gracias por compartir con nosotros. Esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra. Si quieres saber más, te invitamos a nuestras reuniones generales, los días martes y jueves a las 19:30 horas y domingos en nuestras 3 grandes reuniones, a las 9, a las 11:30 de la mañana y a las 18:30 horas en Avenida Salvador Allende, número 92, Metro San Joaquín. Siempre serás bienvenido a casa.